Les habla Elba Duque, residente de cuarto año del posgrado de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela. Imaginan el escenario en que la vida de un recién nacido pende de un hilo debido a un error en el desarrollo de sus intestinos. Hoy hablaremos de una emergencia quirúrgica que, aunque poco frecuente, requiere un diagnóstico y una intervención inmediatos para salvar su vida: la malrotación intestinal y el vólvulo. ¿Cuántos de nosotros hemos atendido un caso de abdomen agudo en un neonato que nos ha mantenido en vilo hasta el diagnóstico definitivo? La malrotación intestinal y el vólvulo son causas que siempre deben estar en nuestro radar. Estas son las patologías que el día de hoy estaré abordando. Presentamos el caso de un recién nacido cuyas iniciales son EDBB, fecha de nacimiento el 9 de abril de 2024. Motivo consulta: gasto bilioso a través de sonda orogástrica. Se trata de un recién nacido masculino, producto de madre de 42 años, tercera gesta, dos abortos previos, embarazo de 36 semanas más 5 días, obtenido por cesárea, quien posterior al nacimiento presenta dificultad respiratoria, por lo cual es trasladado a la unidad de alto riesgo neonatal, donde evidencia ausencia de evacuaciones espontáneas y gasto bilioso persistente a través de sonda orogástrica, por lo que solicitan interconsulta por nuestro servicio. Como antecedentes de importancia: hijo de madre con preeclampsia, hipotiroidismo e hiperinsulinismo. Al interrogatorio con la madre refiere 2 evacuaciones espontáneas con meconio espeso y escaso. Al examen físico, paciente luce en buenas condiciones generales, afebril, hidratado. Se evidencia gasto bilioso oscuro y abundante a través de sonda orogástrica, cardiopulmonar estable, abdomen batracoide, ruidos hidroaéreos presentes, blando depresible. No impresiona doloroso la palpación. Resto del examen físico sin alteraciones. Con respecto a los laboratorios que se realizan el día 15, vemos que están dentro de límites normales. Sin embargo, impresiona colestásico por valores de bilirrubina presentados. El día 13 se realiza ultrasonido abdominal sin alteraciones. El día 11 se realiza rayos X simple de abdomen en suspensión, donde se evidencia cámara gástrica ectásica, asas intestinales centradas en mesogastrio e hipogastrio, por lo que se ingresa por nuestro servicio bajo el diagnóstico de síndrome de tapón meconial. El paciente se mantiene con irrigaciones 3 veces al día, evidenciando evacuaciones posteriores a las mismas con meconio espeso. Sin embargo, el día 20 se evidencia deterioro clínico del paciente, evidenciando gasto borráceo a través de la sonda orogástrica, distensión abdominal y ausencia de evacuaciones a pesar de realizar irrigaciones, por lo que se realizan estudios de imagen posteriormente. El día 20 se realiza un ultrasonido abdominal donde se evidencia signos del remolino, sugestivo de malrotación y vólvulo intestinal. Se realiza rayos X de abdomen el día 20, oblicuo y AP en suspensión, con paso de 60 cc de aire a través de sonda orogástrica, donde evidenciamos paso de gas a estómago y lo que impresiona primera y segunda porción del duodeno, con opacidad del resto de intestino y ausencia de gas distal, por lo que se indica intervención quirúrgica. Posteriormente, el día 21 fue llevado a mesa operatoria bajo los diagnósticos de abdomen agudo quirúrgico obstructivo: 1, malrotación intestinal; 2, páncreas anular; 3, A3 intestinal tipo 1, membrana fenestrada. Se realiza la parotomía supraumbilical transversa derecha, evidenciando asas delgadas pálidas, vólvulo de asas delgadas con giro de 360 grados sobre eje mesentérico, escaso líquido en cavidad, malrotación intestinal, colon ascendente y apéndice hacia la izquierda, múltiples adherencias de vesícula biliar a duodeno enteroenterales en ángulo de Treis que condicionan a codadura y de colon ascendente a transverso, por lo que se realiza procedimiento de LAT. Diagnóstico postoperatorio: abdomen agudo quirúrgico obstructivo, malrotación intestinal tipo 3A. Paciente con postoperatorio satisfactorio, dándose de alta posterior a 9 días de la intervención quirúrgica, tolerando adecuadamente lactancia materna y con evacuaciones espontáneas. Profundizando en el tema, la malrotación intestinal es una alteración congénita caracterizada por una posición anómala de la unión duodeno-yeyunal en la cavidad peritoneal, acompañada de un grado de fijación mesentérica anormal,
Clásicamente se ha considerado una patología eminentemente pediátrica con una incidencia de 1 por cada 6.000 nacidos vivos, siendo el 75% de los casos diagnosticados antes de los 5 años de edad, aunque estudios recientes han publicado series en las que el 50% de los pacientes fueron diagnosticados en la edad adulta, por lo tanto el diagnóstico puede pasar desapercibido. Con respecto a la clasificación de la malrotación intestinal, tenemos etapas embrionarias 1, 2 y 3, donde serían el tipo de malrotación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1A es una falta de rotación con un efecto clínico que se presentaría como un vólvulo del intestino medio. En la malrotación intestinal tipo 2A hay una falta de rotación del duodeno, pero rotación normal del colon, con una presentación clínica de obstrucción del duodeno por bandas. En la tipo 2B hay rotación inversa del duodeno y del colon. Clínicamente se presentaría con un colon transverso obstruido por mesenterio del duodeno. En la tipo 2C hay rotación inversa del duodeno y el colon rota normalmente y se presentaría clínicamente como una bolsa mesentérica derecha causando obstrucción intestinal. Con respecto a la malrotación intestinal tipo 3A, es una rotación normal del duodeno, pero hay falta de rotación del colon, por lo que clínicamente se presentaría como un vólvulo de intestino medio. En la 3B hay fijación incompleta del ángulo hepático del colon, presentándose clínicamente como una obstrucción intestinal intermitente por bandas de LAT. En la tipo 3C hay fijación incompleta del ciego y su mesenterio. Clínicamente se presentaría como un vólvulo de ciego. Y en la tipo 3D se presentan las hernias internas con obstrucción intestinal a través de las mismas. Suele manifestarse por signos y síntomas asociados por alguno de estos cuadros. Vólvulo intestinal se caracteriza por repentina aparición de vómitos biliosos en un recién nacido, los cuales pueden producirse por el mismo vólvulo, la obstrucción duodenal o la oclusión por las bandas del LAT. Otros síntomas presentes son la distensión abdominal, dolor, rectorragia o hematemesis. Al progresar la isquemia se produce shock y la sepsis. La obstrucción aguda del tercio proximal del duodeno es causada por inserciones peritoneales anormales. Comúnmente los pacientes han iniciado la alimentación y empiezan a presentar vómitos de tipo bilioso. La obstrucción duodenal crónica se puede presentar a cualquier edad. Si se acompaña de vólvulo, puede haber diarrea crónica y síndrome de malabsorción. Con respecto al dolor abdominal recurrente o intermitente, puede ocurrir a consecuencia de un vólvulo intermitente u obstrucción de otra causa. La oclusión parcial o intermitente de los vasos mesentéricos y del sistema linfático causa edema de la pared intestinal, del mesenterio y de los nódulos. Con respecto al diagnóstico radiológico, en primera instancia tenemos que pedir la rayos X de abdomen simple en suspensión y oblicua. La obstrucción duodenal completa se diagnostica fácilmente por la típica imagen de doble burbuja como lo vemos en la pantalla. Más frecuentemente se presenta como una obstrucción duodenal incompleta con un estómago y duodeno distendidos y algo de gas en el resto del abdomen como lo vemos en la imagen en la pantalla. Con respecto al tránsito intestinal, es la modalidad de imagen indicada después del rayos X simple. La imagen clásica de vólvulo del intestino medio es el signo del sacacorchos o tirabuzón. Es importante saber que la posición del ciego puede ser normal hasta en un 20 a 30% de los niños malrotados, por lo que el enema no debe ser el primer examen radiológico que se debe sugerir. Aquí vemos la imagen de tirabuzón. Posteriormente sugerimos el enema opaco. Puede ser muy útil cuando el tránsito superior es dudoso. La demostración de una posición cecal inequívocamente anormal puede ayudar al diagnóstico, como lo vemos en la imagen. La C indicaría dónde está el ciego. Posteriormente, evaluaríamos al paciente con el hallazgo sugestivo en la ecografía de malrotación, que sería una inversión de la relación normal de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. Normalmente la vena mesentérica superior está a la derecha de la arteria mesentérica superior, pero en la malrotación la vena se sitúa a menudo a la izquierda o rota alrededor de la arteria.
Con respecto a la tomografía computarizada, nos va a mostrar la malposición intestinal y los hallazgos extraintestinales que no son evidentes en estudios convencionales. La ausencia de duodeno cruzando inferior a la arteria mesentérica superior derecha e izquierda debe hacer sospechar de malrotación. Otro hallazgo común es la presencia de un proceso uncinado pancreático pequeño o hipoplásico. Las principales complicaciones de la malrotación intestinal son la obstrucción, habitualmente duodenal por las bandas de Ladd, y los vólvulos. El riesgo de vólvulo intestinal se mantiene a lo largo de la vida con una incidencia descrita en 22% en la edad pediátrica y un 12% en la edad adulta al momento del diagnóstico. Como opciones quirúrgicas tenemos el procedimiento de Ladd y la cirugía correctora de malrotación o procedimiento de Carin. La cirugía de elección es el procedimiento de Ladd descrito en 1930 que si bien ha tenido alguna modificación no ha variado significativamente desde entonces. Esta técnica consiste en la distorsión del intestino si hay vólvulo presente, separación de las adherencias de Ladd que comprimen el duodeno, ensanchamiento del mesenterio para prevenir futuros vólvulos y colocación del intestino en una posición de no rotación con el intestino delgado en el lado derecho del abdomen y el intestino grueso en el lado izquierdo. En el año 2021, el doctor Karim publica una nueva técnica para el tratamiento de la malrotación llamada cirugía correctora de la malrotación o procedimiento de Karim. Para ello se realiza liberación de duodeno con liberación de las bandas de Ladd, si están presentes, disección del colon, en algunos casos será necesaria la realización de una colectomía, rotación del duodeno 180 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta colocarlo en posición normal, esto posterior a la arteria mesentérica superior, rotación del colon 180 grados hasta colocar el ciego en fosa ilíaca derecha que se fija junto al colon ascendente, al peritoneo parietal derecho y retroperitoneo. Duodenopexia mediante la fijación de segunda porción del duodeno a peritoneo parietal derecho y la creación de un neoligamento de Treis para fijar la unión duodeno-yeyunal. Fijación con sutura del mesenterio al retoperitoneo en un eje diagonal entre ciego y neoligamento de Treis. El resultado sería una posición del intestino con rotación normal. Si tenemos alguna pregunta sobre este tema, la dejamos para el final. Posteriormente presentaré el caso de un preescolar masculino con iniciales JJBM, cuyo motivo de consulta fue dolor abdominal. Inicia enfermedad actual el 26 de marzo a las 7 de la mañana, caracterizado por dolor abdominal difuso de moderada intensidad, episodios eméticos alimentarios, posteriormente se tornan biliosos, el cual es llevado a facultativo de la localidad donde indican iosina. En vista de no mejoría clínica, refieren a esta institución e interconsultan por nuestro servicio. Como antecedentes de importancia, solo hiperreactividad bronquial. Al examen físico, el paciente en buenas condiciones generales, afebril hidratado, cardiopulmonar estable, abdomen plano, ruidos hidroaéreos presentes, blando depresible, doloroso la palpación en hemiabdomen izquierdo, resto del examen físico sin alteraciones. Con respecto a los laboratorios del 26 de marzo, evidenciamos solo una anemia leve, resto sin alteraciones dentro de límites normales. Se realiza un ultrasonido abdominal el mismo día, el 26 de marzo, donde se evidencia hilio intestinal, adenitis mesentérica y meteorismo. Se realiza una rayos X de abdomen el día 27/3 a las 8 de la mañana, donde se evidencia conglomerado de asas en el abdomen izquierdo con presencia de gas distal. Es ingresado bajo el diagnóstico de abdomen agudo médico, adenitis mesentérica. Se realiza para el día 27 de marzo en vista de que persiste dolor abdominal, no hay evacuación, no hay canalización de flatos. Se evidencia en paraclínicos realizados leucocitosis a expensas de neutrófilos, resto de laboratorio dentro de límites normales. Se realiza el día 27 a las 10 de la noche una rayos X de abdomen donde se evidencia conglomerado de asas en el abdomen superior hacia la izquierda con niveles hidroaéreos y muy escaso gas distal. Se coloca una sonda nasogástrica evidenciando 300 ml
de gasto bilioso oscuro a través de sonda. El día 28 de marzo a las 7 de la mañana, en vista de que persiste dolor abdominal, persiste gastos elevados a través de sonda, se realiza un nuevo control radiológico donde se evidencia en mi abdomen superior hacia la izquierda un asa fija y marcados niveles hidroaéreos con opacidad pélvica sin gas distal, por lo que se decide conducta quirúrgica. Es llevado el día 28 de marzo a turno quirúrgico con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico obstructivo, obstrucción intestinal versus abdomen agudo quirúrgico infeccioso, apendicitis aguda. Se realiza la parotomía media infraumbilical, donde se evidencian 200 ml de líquido cetrino no fétido libre en cavidad, hernia interna condicionada por defecto en mesenterio de 2 centímetros, con 20 centímetros de ilion distal y válvula iliocecal herniadas a través del mismo, con vólvulo en 360 grados en sentido horario, asas delgadas dilatadas proximales a la obstrucción, asas herniadas de coloración violácea sin necrosis con trombos en mesenterio y adenopatías múltiples en mesenterio. Se realiza desvolvulación, reducción de hernia interna, síntesis de defecto mesentérico, apendicectomía profiláctica, limpieza y lavado de cavidad. Diagnóstico postoperatorio, abdomen agudo quirúrgico obstructivo, obstrucción intestinal, secundario a hernia interna y vólvulo intestinal de hilio distal. El vólvulo intestinal es una afección médica caracterizada por la torsión de intestinos, lo que puede provocar obstrucción y comprometer el flujo sanguíneo. Esta afección puede presentarse a cualquier edad, pero es particularmente común en niños y en lactantes. Las anomalías de rotación y fijación son 2 veces más frecuentes en hombres que en mujeres. Las causas del vólvulo intestinal pueden ser anomalías congénitas. En algunos casos, el vólvulo puede ocurrir por malrotación intestinal, como lo acabamos de ver. También se pueden producir por tejido cicatrizal, adherencia de cirugías previas o inflamación que pueden causar que el intestino se rote sobre sí mismo. Tumores, crecimientos anormales en el intestino que pueden provocar una sección y se rote sobre sí mismo o sobre el tumor. Enfermedades inflamatorias intestinales como por ejemplo la enfermedad de Crohn, estreñimiento crónico, la acumulación de heces en el intestino puede predisponer a la torsión intestinal. Los síntomas más comunes son dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas, vómitos. Sin embargo, la gravedad de los síntomas depende del grado de torsión, estrangulación y obstrucción de asas. Por lo tanto, la presentación puede variar desde estrangulación aguda con perforación hasta episodios crónicos y recurrentes de distensión abdominal y dolor abdominal. Con respecto al diagnóstico radiológico, tenemos en primera instancia el rayos X de abdomen, donde podemos evidenciar patrón homofecal obstructivo, asas intestinales dilatadas, niveles hidroaéreos, ausencia de gas distal. Sin embargo, las radiografías abdominales en niños suelen ser inespecíficas y menos útiles para distinguir entre vólvulo intestinal y otros trastornos. Los hallazgos en ultrasonido y la tomografía de vólvulo incluyen un patrón en remolino causado por la dilatación del intestino alrededor del meso y los vasos sanguíneos y una apariencia de pico de pájaro en los segmentos intestinales aferentes y eferentes. Además, se ha reportado una ausencia de características típicas en las imágenes en una cuarta parte de las tomografías computarizadas. El tratamiento del vólvulo intestinal radica netamente en la cirugía. El objetivo principal es realizar la reducción del vólvulo y restablecer el flujo sanguíneo. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es de suma importancia. La distorsión mesentérica como única maniobra terapéutica exitosa en caso donde no haya evidencia intestinal. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los casos es necesario realizar una resección de intestino debido al compromiso vascular con posterior anastomosis. En los casos de torsión mesentérica por adherencia, el manejo quirúrgico inicial, además de la distorsión, es la adherenciolisis. Para las situaciones en las que las adherencias intestinales generan recurrencia del vólvulo intestinal y de la torsión mesentérica, se idearon en el siglo pasado procedimientos para evitar nuevas obstrucciones intestinales. Este procedimiento de fijación, también conocido como enteropexia, tiene el objetivo de crear adherencias controladas y colocar el intestino en cierta posición para evitar su volvulación y obstrucción. Y si el vólvulo es causado por malrotación intestinal, tenemos entonces el procedimiento de LAT o el procedimiento de Kerem. Gracias.